Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en Tortugas, provincia de Santa Fe, en el campo de los Francisconi. Claudio Del Vecchio, ingeniero agrónomo, agroprofesional, está asesorando a esta gente. Claudio, gracias por la entrevista y de tenernos aquí. Contanos qué vamos a ver. ¿Cómo están? Bueno, primero agradecer a la familia, una familia muy allegada a nosotros, uno de los asesorados desde el inicio, ¿no? de agroprofesional. Así que bueno, gracias por la oportunidad de hoy mostrar el campo. Bueno, donde estamos aquí haciendo la nota, se trata de uno de los lotes que se destinó a cultivo de cobertura o abono verde, como llamamos comúnmente. Concretamente la especie que se sembró es avena. Nosotros decimos que lo ideal siempre es respetar una rotación con gramíneas, hablando de rotación agrícola, con gramíneas como maíz y trigo, y lo ideal sería llegar a un 33-35%, es decir, que 1 cada 3 años el lote pueda estar ocupado con esa gramínea. Cuando por alguna situación de contexto o de decisión del productor no se llega y se tiene que volver a hacer soja, sugerimos como herramienta esto de lo que es abono verde o cultivo de cobertura. La especie que más usamos, la que elegimos en nuestra región, esta es avena, es una especie que el productor tiene a mano, si se quiere, en nuestra región, sembrada principalmente con una función forrajera, digamos así. En este caso pasa a cumplir la función de puente verde entre dos cultivos de soja. Básicamente defendemos mucho esta herramienta, nos ayuda. En este caso decimos nosotros, si bien no es una rotación completa, no es que el cultivo de avena se deja hasta cosecha, pero sí se maneja de alguna manera hasta cierto momento, que es el que estamos viendo, con las mismas pautas y manejo agronómico que manejamos un cultivo. Es decir, esta avena, para sembrar esta avena se realizó un barbecho químico por allá por fines de abril, primeros días de mayo. Se sembró alrededor del 10 de mayo con una siembra muy similar a trigo, un equipo de siembra de grano fino muy similar a trigo. Lo ideal es que también el abono verde se pueda acompañar con la práctica de fertilización, agregar principalmente nitrógeno como fuente de esta gramínea, porque es de gran ayuda y es el nutriente que primero siempre nos muestra su deficiencia en esta situación. Y la diferencia está a partir de este momento, cuando la avena, decimos nosotros, finaliza el periodo de macollaje, empieza el encañado, ya estamos casi transitando la última parte del mes de agosto. El consumo de humedad, de agua, comienza a ser importante, o sea, el requerimiento en milímetros de esta avena comienza a ser importante. Por lo tanto, es la decisión correcta a nuestro entender, y de cara a un uso agrícola que se le va a dar a este lote, concretamente cultivo de soja, es el momento de decidir el quemado, en definitiva la finalización del ciclo del cultivo de cobertura. ¿Cuál es el objetivo de cubrir el campo entre soja y soja? Bueno, las ventajas agronómicas son varias. Básicamente menciono primero que generamos tejido primero de raíz y después de parte aérea. Todo lo que ustedes ven verde dentro de pocos días va a ser pulverizado, en este caso por decisión del productor en cuanto a la herramienta química que va a terminar el ciclo. Hoy por hoy en el mercado podríamos contar con alguna herramienta mecánica también que podría ayudar a este tipo de finalizar en este caso el ciclo del puente verde. En este caso se va a hacer como barbecho químico. Decía, toda esa materia pasa a formar parte, digamos, a lo que es la estructura del suelo, es una de las ventajas principales. Y también cuando nosotros realizamos este cultivo, estamos ocupando, si se quiere, un espacio físico que no va a ser ocupado por la maleza durante todo este tiempo, principalmente las malezas que hacen su aparición en lo que es mes de otoño e invierno. Y las ventajas también son de intercalar, la avena es una gramínea, intercalamos ahí y de esta manera cortamos ciclos que se puedan estar dando principalmente de enfermedades sobre rastrojos de soja. Tenemos ventajas desde ese punto de vista porque se interpone, digamos así, un cultivo de gramínea con un tejido distinto que en muchos casos ayuda a frenar esa situación que se puede estar dando de algún patógeno desarrollándose en el rastrojo de soja a soja. Digo, es una herramienta que defendemos, que la hacemos mucho cuando no se puede cumplir con esa rotación ideal. Y destacamos, digamos, que ante una situación, sobre todo de año que aparentemente no va a sobrar los milímetros de agua, o sea que tenemos un escenario, según indican los pronósticos, de normal a levemente niña, tenemos que cuidar los milímetros de agua. Entonces es muy oportuna la decisión en estos días de poder cortar el ciclo de este abono y que finalmente se pase a la etapa, digamos, de mejora y de incorporación al suelo, y el lote continúe el manejo agronómico adecuado hacia
ya mirando hacia el cultivo de soja de primera, que va a ser el cultivo que va a ocupar, en este caso, este lote a partir del mes de octubre. Se va a sembrar en octubre la soja. Así es, esa es la idea. De darse la situación o la situación ideal que programamos, que después obviamente clima mediante se puede llegar a ajustar, es hoy por hoy, en estos días, realizar el barbecho químico o el quemado, digamos, de este cultivo, por allá por mediados fines de septiembre, cuando empieza el nacimiento de las malezas problemáticas de verano. Nuestra zona citamos siempre el complejo de Rama Negra, Conyza bonariensis, y un poquito más adelante, primeros días de octubre, a 10 de octubre, comienzan los Yuyo Colorado o Amaranthus, complejo Amaranthus. En ese caso, nuestra recomendación a los productores es que el preemergente esté aplicado en el suelo para que sea la primera herramienta que nos ayude a frenar. De darse esa situación y de incorporarse ese producto, el lote va a llegar limpio, vamos a estar pudiendo sembrar por fines de octubre un cultivo de soja, en este caso sobre esta abono verde o puente verde de avena. Claudio, ¿se pueden incorporar animales a este planteo? La opción del pastoreo directo, en este caso del abono verde o del puente verde de avena, es una opción de aprovechamiento. Sin duda para los planteos mixtos es muy útil. Nosotros siempre decimos que se tenga en cuenta, por un lado, relacionado al consumo de agua, ¿no? Que a los milímetros que se necesita para generar este volumen, y tengamos en cuenta que cuando nosotros pastoreamos, simulamos, digamos, el efecto del animal cuando come la planta, que lo que generamos en realidad es un retraso en la pulverización, en el quemado, o en el corte que se haga si se hace mecánico. Porque bueno, esta planta de avena, habiendo simulado un pastoreo que puede hacer el animal, tenemos que esperar que vuelva a generar tejido foliar para poder realizar una aplicación en el caso químico. Entonces eso es un poquito lo que se debe tener en cuenta. Pero sin duda, repito, en los planteos mixtos es una alternativa al pastoreo directo con hacienda para un aprovechamiento que de alguna manera es ganar kilos de carne y que posteriormente se realice el quemado de este cultivo y posteriormente el lote continúe el uso hacia el cultivo de soja. Claudio, aquí se elige cortar el ciclo con la aplicación de químicos. ¿Cuál es la otra? Vos hablabas de una mecánica, ¿cómo se puede interrumpir también? Sí, si vemos que en el mercado se han desarrollado en los últimos, podemos decir, 2 o 3 años, algunas herramientas mecánicas tipo discos, tipo rastras de discos, que ayudan o que son una opción, digamos, así, de cortar el ciclo de avena y de otros cultivos anuales mediante la labor mecánica. Hay muchas que se están evaluando, algunas están más probadas que otras, sobre todo se están desarrollando para situaciones como son las zonas periurbanas de las ciudades, donde por ahí hay restricción desde el punto de vista de ordenanza o de ordenanza principalmente que no se puede pulverizar o está muy limitada la cantidad de pulverizaciones. Entonces en esos casos son una opción, en otros casos puntuales también lo recomendamos o al menos empujamos a que el productor lo evalúe. Nosotros decimos que es difícil lograr una buena labranza, más allá del implemento que elijamos para hacer y el modelo de rastra, es difícil lograr una buena labranza sin afectar, digamos así, o sin tocar lo que es la estructura física del suelo. Es decir, siempre ahí nos contraponemos a una situación de decir, bueno, si tengo que prescindir del todo de la herramienta química, necesito laborear el suelo, o sea, necesito que el disco, la rastra o el elemento que haga el contacto, en este caso con el abono, realmente sea de una agresividad que me permita cortar ese ciclo, ¿no? Entonces ahí es donde se contraponen las cuestiones. Por eso digo que no hay recetas únicas, son bienvenidas que estén esas herramientas, bienvenido que el productor la pruebe y después que cada uno la vaya acomodando a su situación y a su manejo. Pero hoy por hoy existen en el mercado y de hecho estamos evaluando y probando muchas de ellas.